Puedes escuchar la voz de Dios, y aún así no entrar en su descanso. Puedes ver la verdad, y aún así rechazarla. Hoy descubrirás por qué el mayor peligro no es no creer, sino endurecer el corazón. Lectura de la carta a los Hebreos. Por tanto, estemos en guardia mientras permanece la promesa de entrar en su reposo, para que ninguno de vosotros parezca haber fallado. Porque, de hecho, hemos recibido la buena noticia como ellos. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó, porque no estaban unidos en la fe con los que escuchaban. Porque los que creímos entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sin embargo, sus obras se cumplieron desde la fundación del mundo. Porque en algún lugar dijo acerca del séptimo día, y Dios descansó el séptimo día de todas sus obras, y de nuevo, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que aún queda que algunos entren en él, y los que antes recibieron la buena noticia no entraron por causa de la desobediencia, Dios fija de nuevo un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el descanso, Dios no habría hablado después de otro día. Por lo tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. El que entra en el reposo de Dios descansa de sus obras, como Dios de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Al día siguiente, el siguiente al de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les respondió: Ahí tenéis la guardia, id y aseguradlo como sabéis. Ellos fueron, aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra, poniendo la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de Hebreos se sitúa en una reflexión profunda dirigida a los primeros cristianos, muchos de ellos provenientes del judaísmo, que enfrentaban dudas, persecución y tentación de abandonar la fe. El autor retoma la historia del pueblo de Israel en el desierto para hacer una advertencia clara: no basta con haber escuchado la promesa de Dios, es necesario responder con fe. El reposo del que hablan no es simplemente descanso físico. Es una realidad espiritual, vivir en comunión con Dios, entrar en su paz, en su plenitud. Sin embargo, el pueblo antiguo no entró en ese reposo por una razón concreta: la desobediencia nacida de un corazón endurecido. Aquí aparece una clave central: Dios sigue ofreciendo ese reposo hoy. No es algo pasado. El hoy es insistente. Cada momento es una oportunidad de escuchar su voz, o de cerrarse a ella. La palabra de Dios es presentada como viva, activa, penetrante. No es un texto muerto. Es una realidad que examina el interior del hombre, que revela lo que hay en el corazón, incluso aquello que uno mismo no reconoce. El Evangelio muestra el contraste más fuerte posible. Los sumos sacerdotes y fariseos sabían perfectamente lo que Jesús había dicho. No eran ignorantes. Recordaban su anuncio de la resurrección. Pero, en lugar de abrirse a la verdad, toman medidas para bloquearla. Sellan el sepulcro. Colocan guardias. Intentan controlar lo incontrolable, la acción de Dios. Aquí se revela el drama espiritual. No es falta de información,
es resistencia interior. No es desconocimiento, es endurecimiento. Ambos textos se conectan en un punto crítico. Escuchar no es suficiente. Saber no es suficiente. Incluso creer superficialmente no es suficiente. Lo decisivo es la disposición del corazón. Hoy la pregunta no es si has escuchado a Dios, sino cómo estás respondiendo. Puedes conocer la verdad y aún así resistirte. Puedes estar cerca de Dios y aún así cerrar tu interior. Puedes ver señales, y aún así intentar controlarlo todo como si Dios no fuera a actuar. El llamado es directo, no endurezcas el corazón. Dios sigue hablando hoy. Dios sigue ofreciendo su descanso. Dios sigue actuando, incluso cuando el hombre intenta sellar su obra. La decisión es personal. O te abres con confianza. O te cierras con miedo. Porque al final, no es Dios quien se esconde. Es el corazón humano el que decide no escuchar. Suscríbete y camina cada día con la palabra de Dios. Un mensaje puede transformar tu vida.